¿Cuál es su mayor momento de he roto algo pero lo he arreglado lo suficiente como para que no parezca roto hasta que alguien lo use? En el trabajo se ha convertido en una especie de broma que yo rompa cosas. Una vez rompí una cosa, pero desde entonces mis compañeros disfrutan echándome la culpa de todo lo que se rompe. En broma, añado, no en plan acosador. Un día, fui a abrir un cajón que alberga una papelera, y se me desprendió todo el panel en la mano. Estaba suelto de todos modos, así que iba a ocurrir en algún momento. Pero no estaba de humor para el mira, ha roto algo otra vez. Así que volví a colocar el panel lo suficiente como para que quedara en su sitio. Más tarde, un compañero fue a abrir el cajón y el panel se cayó. Aproveché la oportunidad para avergonzar a dicho colega por haberlo roto. No lo entendí. Sigo siendo conocido por romper cosas. Hicimos un agujero en una puerta con un sofá mientras trasladábamos a un amigo de su antiguo apartamento. Una bolsa de papel, un poco de pegamento y un poco de pintura acrílica después y estaba como nuevo. Les devolvimos la fianza. Un par de semanas más tarde estábamos hablando de ello, y surge que otro amigo tenía familia que trabajaba para una empresa de mudanzas local. El cliente que se mudó al apartamento golpeó la misma puerta y abrió el agujero. El tipo de la empresa de mudanzas aparentemente hizo un trabajo de parcheo similar. No sé lo que pasó después de eso, pero me gusta pensar que 15 años después hay una capa de papel en esa puerta de unas 10 capas de grosor. Estaba vigilando a mi hermana pequeña, que tenía 6 años en ese momento, y ella se subió a una ventana a una pequeña cornisa a unos 3-4 de piso de altura, y enseguida se cayó. Hasta ahí todo bien, hasta que vio que su antebrazo derecho estaba a unos 20 grados fuera de su sitio. Entonces se asustó. La meto dentro. Se limpia, el brazo sigue hecho un desastre. Deja de llorar pero le sigue doliendo, y le doy el briefing de que se va a meter en un lío por estar ahí fuera, y yo me voy a meter en un lío por no vigilarla lo suficiente. El plan: cuando mamá llegue del supermercado, yo le ayudaré a meter las bolsas, y tú vendrás por el lado de la casa diciendo: mamá, estabas sacando una pelota de baloncesto de la ladera, y te has caído del muro de contención. Tendrías que verlo. Pero es absolutamente plausible. Funcionó a las mil maravillas. Mamá era enfermera. La llevó a urgencias para que le pusieran una escayola. Volvió superdopada, y nadie tuvo problemas. Lo confesamos años después. Solía trabajar en una farmacia en el laboratorio fotográfico hace unos 15 años. Tienen esas puertas de doble bisagra para pasar detrás del mostrador. La mantuve abierta mientras caminaba hacia una cajera, y no se dieron cuenta de que la puerta se había salido de la bisagra mientras la sostenía. Me quedé allí por un momento sin saber cómo responder hasta que oí que la cajera llamaba al gerente al frente. Volví a colocar la puerta en su sitio como si estuviera cerrada, equilibrada de pie y presionada contra la bisagra. El gerente se acerca y va a empujarla para abrirla, lanzándola hacia adelante y chocando contra la máquina de fotos. Se quedó atónito y yo me giré de lo que estaba haciendo para gritar: gerente, ¿qué has hecho? No se dio cuenta de que estaba rota antes de llegar. Cuando tenía 10 años, tomé prestadas las chanclas favoritas de mi madre. La correa se rompió mientras estaba en el patio de recreo, así que me colé en la sala de arte, y la volví a pegar con pegamento Elmer. Incluso yo, de 10 años, pensaba que la reparación no duraría, pero por Dios, lo hizo. Tengo 37 años y hace poco le pregunté si alguna vez se habían roto. Me dijo que todavía los tenía, pero creo que los confundió con otro par porque no los vi en ningún sitio. En cualquier caso, los usó hasta que me fui a la universidad y nunca se rompieron. Durante el despliegue, nos alojaron en un hotel y teníamos una suite que utilizábamos como sala común. Una noche, después de muchas cervezas, un tipo de 250 libras me aborda al azar, y caemos sobre la cama destrozando el marco de madera, haciendo que se derrumbe al suelo. La apuntalamos y fingimos que todo estaba bien. Unos días más tarde, otra tripulación estaba de paso, así que pusieron a alguien a dormir en esa habitación común. El tipo entra en la habitación y tira su bolsa sobre la cama, que inmediatamente se vuelve a derrumbar. Fingimos no saber nada e hicimos que el tipo dijera en recepción que había roto la cama con su equipaje. Mis padres estaban fuera de la ciudad, y yo me estaba pintando las uñas en el salón. Creo que tenía unos 23 años. Un trozo de esmalte cayó sobre la mesa auxiliar de madera oscura. Tenía una toalla de papel con removedor y la agarré súper rápido, casi orgullosa de mí misma.
Cogí el esmalte antes de cometer un gran error. Quité la mancha con el quita esmalte. Pensando rápidamente cambié la mesa auxiliar por la del otro lado de la habitación y puse la lámpara encima. Los padres no se dieron cuenta. Mi madre encontró la mancha eliminada un año después. Supuso que era mi hermana mayor. Solía trabajar en el servicio de comidas, y parte del trabajo consistía en pasar la aspiradora por la zona del comedor. Las aspiradoras se rompían a menudo, y la dirección decidió que si te pillaban con una aspiradora rota, te despedían en el acto. No importaba si ya estaba rota y la llevabas para que la arreglaran. Si estaba rota y en tus manos, te despedían y punto. De todos modos, me volví muy rápido en la reparación furtiva de aspiradoras. Era un trabajo malo con múltiples violaciones laborales, pero necesitaba ese trabajo. La mayoría de las veces la aspiradora funcionaba lo suficiente como para terminar mi turno si me escondía fuera del alcance de la cámara el tiempo suficiente para usar mi navaja para cortar el pelo del cepillo batidor o simplemente sostenía el mango de una manera particular para que no se saliera. También aprendí a cambiar los enchufes muy rápidamente sin que nadie los viera. Ese conjunto de habilidades terminó siendo muy útil para mi siguiente trabajo. Pero aún así fue malo que ese empleador despidiera a la gente por reportar equipos defectuosos. Hace bastante tiempo tuve un coche de alquiler y lo rayé. El coche era rojo. Encontré un bote de esmalte de uñas en Dollarama que coincidía casi exactamente con el rojo y rellené cuidadosamente el arañazo. Pude devolverlo sin que se dieran cuenta ni en ese momento ni después. Si hubiera dejado el arañazo tal y como estaba, probablemente habría tenido que pagar para que repintaran el coche por completo. En cambio, el esmalte de uñas me costó $1. Aparentemente a los lugares de alquiler no les importa. Tuve un alquiler que tuve que retocar. Conseguí la pintura adecuada de un proveedor, pero aún así se veía muy mal. Nunca dijeron nada. Luego lo cambié por otro coche porque había ampliado la duración máxima del alquiler. El que me dieron era rojo y parecía retocado con esmalte de uñas. Le pregunté al chico cuánto cobraban por eso. Me dijo que normalmente si la empresa dice que se puede seguir alquilando, siguen adelante. Esta creo que tenía abolladuras y arañazos por todas partes. Me aseguré de tomar fotos y luego le dije al tipo que no voy a pagar nada por los daños, incluso si me estropea esta cosa. Un día estaba en casa enfermo de la escuela. A nuestro perro no se le permitía subir las escaleras, por lo que teníamos una barrera para bebés en la escalera. Pues bien, me tropecé y aparté la barrera del camino. Dogo aprovechó su oportunidad, subió las escaleras y corrió directamente a la habitación de mis padres, donde procedió a hacer el zumba en su cama, lo que fue divertido. Su momento de gloria fue orinar sobre las almohadas, lo que no fue el mayor momento de honor de mi vida hasta ese momento. Procedí a arrancar todas las sábanas y almohadas y a tirarlas a la lavadora cuando faltaban unas 2 horas para que mamá llegara a casa. Subí a la habitación y la ordené, pero me di cuenta de que ya estaba demasiado limpia. Así que cogí la ropa sucia de sus cestas, y la restregué por toda la cama, y rodé un poco para que se arrugara todo. Luego aspiré la alfombra para deshacerme de las huellas del perro, y me puse sus zapatillas para volver a poner las huellas de su tamaño en el dibujo que dejó el rodillo. El crimen perfecto. Hasta el día de hoy nunca sospecharon nada, y durmieron sobre almohadas empapadas de pis de perro durante quién sabe cuánto tiempo porque fui lo suficientemente rápida para sacarlo todo. Gracias a Dios por el OxiClean. Un día, mientras viajaba con mi familia, mi hermano y yo decidimos echar un vistazo al balcón de nuestra habitación de hotel. Había 2 puertas que se podían abrir, pero una de ellas tenía una manilla en lugar de un pomo. Mi hermano tiró de ella con tanta fuerza que se quedó parte de ella en la mano. Esa misma noche compramos un poco de superglue y se lo pusimos para que, aunque tirara de él, no se saliera. Es cierto que apenas nos quitamos el pegamento de la ropa, pero nuestro objetivo estaba cumplido. Nadie se dio cuenta de la pequeña grieta que tenía. Mi padre iba a salir de la ciudad cuando yo estaba en el instituto, así que decidí invitar a unos pocos amigos. Se lo dije el viernes por la mañana. El viernes por la noche aparecieron todas las personas de mi instituto, incluido un conserje. Había 2 barriles, toneladas de cerveza, lo que sea. Estaba fuera de mi control. A la mañana siguiente empecé a limpiar. Me llevó todo el fin de semana. Alguien decidió jugar a los dardos en la cocina con el juego de cuchillos para carne de mi padre y el techo. Había arreglado un montón de cosas en la casa, pero no tenía ni idea de cómo arreglar la pared seca del techo. Al final conseguí pasta de dientes blanca y rellené los agujeros. Quedó fantástico. Pensaba que había roto algo, pero me las arreglé a duras penas,
y al final alguien más lo rompió y se llevó toda la culpa. Años más tarde descubrí accidentalmente que otra persona antes que yo ya había estado a punto de romper la cosa, pero también se había salido con la suya arreglándola. Mi amiga de la infancia tenía unas gafas de Barbie súper pequeñas hechas a mano que creo que había heredado de su abuela o algo así. Una vez, cuando nosotras y otra niña más estábamos jugando con sus Barbies, recuerdo haber cogido las gafas sin prestar mucha atención, solo para mirar hacia abajo y ver que su delicado cable de metal estaba mal doblado en un ángulo poco natural. No quería que mi amiga se enfadara conmigo, así que volví a doblar el alambre, y volví a colocar las gafas donde las había cogido. La otra chica acabó cogiéndolas y el cable finalmente se rompió. Ella tuvo toda la culpa. Fue una especie de gran problema ya que las gafas eran las únicas de su tipo y súper viejas. Yo por supuesto me sentí súper mal pero no dije nada. Por alguna razón este incidente nunca se me fue de la cabeza. Pero la historia no termina aquí. Años más tarde, estaba hablando al azar con una tercera amiga, todas estábamos en el mismo grupo de amigos. Me contó que una vez rompió accidentalmente las gafas de Barbie de nuestra amiga, pero que consiguió arreglarlas y ponerlas en su sitio sin que nadie se diera cuenta, y que la siguiente vez que estuvo en casa las gafas ya no estaban, y que nunca lo olvidó. Me quedé asombrado y le conté mi historia sobre el mismo par de gafas y ambos nos reímos mucho. Todavía me siento un poco mal por ello, pero estoy tranquilo sabiendo que no fue del todo culpa mía. Una noche, mientras hacíamos el tonto, mi compañero de piso y yo disparamos al cristal interior de una ventana de doble hoja de nuestro piso de estudiantes con una pistola de balines. En lugar de sustituir la ventana, nos pasamos todo el semestre sacando fragmentos de cristal del marco con unos alicates. El último día antes de mudarnos, compré una pistola de calafateo y calafateamos el marco vacío donde había estado el cristal y lo sellamos. Han pasado 6 años y nadie se ha dado cuenta de que a una ventana le falta un cristal. Cuando mis hermanos y yo éramos adolescentes, nuestra madre trabajaba en el turno de noche y hacíamos muchas fiestas, casi siempre inofensivas, sin drogas ni alcohol, con amigos. Una noche, algunos de nuestros amigos decidieron tumbarse en la mesa de la cocina, posando y haciendo el tonto. Bueno, la mesa, que era una mesa de comedor extensible con una hoja, se partió por la mitad y el riel metálico de la hoja se rompió. Nos las arreglamos para juntarla de tal manera que se mantuviera unida y se viera bien, hasta que unas noches más tarde nuestra madre preparó una especie de asado pesado para la cena. Y exactamente como te imaginarías, poco después de poner la cena en la mesa, se partió en dos de nuevo con el centro cayendo hacia el suelo y llevándose la cena con él. En aquel momento, mi madre creía que la mesa estaba, sin juego de palabras, en las últimas y que el pesado asado la había destrozado. No fue hasta años más tarde, cuando ya éramos adultos, que nos sinceramos y admitimos la verdad. Afortunadamente, a ella le pareció bastante divertido en ese momento, pero siendo una madre soltera que tuvo que esperar varios meses hasta poder permitirse una nueva mesa, seguro que no lo habría hecho en ese momento. En la escuela tengo una clase de guitarra que decidí tomar. Poco después de asistir a mis primeras clases me di cuenta de que no solo odiaba esta clase, sino que era realmente malo con la guitarra. Pensaba dejar la clase, y solo me quedaban unos días más de este infierno. El penúltimo día que tenía que tomar esta clase, estaba jugando con mis amigos y de alguna manera pisé la guitarra. Un enorme y obvio agujero en la guitarra. Ahora bien, si me pillaban con esto obviamente me metería en un montón de problemas, y mis padres tendrían que pagar por ello. Conociendo a mis padres eso significa básicamente que lo estoy pagando yo, así que decidí intentar arreglarlo. Se acercaba el final de la clase, así que tuve que actuar rápido. Tomé prestada la cinta adhesiva de mis amigos y, de alguna manera, intenté pegar la madera en el lugar en el que se había roto. De alguna manera lo conseguí, aunque no tenía el mejor aspecto. Parecía lo suficientemente creíble. La clase acababa de terminar, y teníamos un sistema por el que volvíamos a meter la guitarra en la funda, y se la dábamos al chico que la necesitaba en la siguiente clase. Justo cuando se la estaba devolviendo al chico, juro que oí cómo se desprendía, y sentí el trozo de madera extra en mi bolsa. Cuando lo sentí pensé que todo había terminado, pero no pude quedarme a averiguar qué había pasado. De alguna manera superé ese día de clase, y cuando llegué a mi último día de clase de guitarra al día siguiente, me doy cuenta de que nadie me estaba dando mi guitarra. Entonces veo a mi profesor acercándose a mí, y en ese momento pensé que todo había terminado. Pero entonces me dice algo así como, ah, sí, Andrew,
para que sepas que alguien ha roto tu guitarra, así que hoy solo vas a escuchar la lección. De cualquier manera es tu último día. No podía creerlo, no sabía qué había pasado, pero a estas alturas no me importaba. De alguna manera me había salido con la mía. Ahora no sé por qué ese chico, justo después de que le diera mi guitarra, no fue a decírselo al profesor. Quizás no se dio cuenta, o por miedo a meterse en problemas. Quizás hizo lo mismo que yo. No lo sé realmente. Todo lo que sé es que nada de ese estrés habría sucedido si yo no fuera un idiota con mi guitarra en el suelo. Soy un millennial mayor, y me encantaba Dragon Ball Z, pero niños, antes de la internet moderna, Dragon Ball Z pegaba el mismo hipo en cada corrida. Llegó a un episodio en la saga de Frieza donde después, simplemente se paraba y se reiniciaba al día siguiente de vuelta al episodio 1. Nunca vimos a Goku luchar contra Frieza, ni el plan de Vegeta. Y no teníamos internet para descargar los episodios ni saber lo que pasaba después, así que todo lo que tenías eran rumores en la comida del colegio. Había rumores de que Goku se convertiría en Super Saiyan y se transformaría, y lucharía con Frieza, pero honestamente no lo sabíamos. Entonces un día sucedió, llegué a casa de la escuela, y Dragon Ball se emitía a las 4 de la tarde en Toonami. Habían anunciado que venían nuevos episodios. Probablemente había visto la serie original una docena de veces, desde su emisión a las 7 de la mañana, pasando por su franja de los sábados, hasta el afamado final en Toonami. En mi ingenuidad infantil, siempre esperé que continuara esta vez y seguí viendo, pero nunca lo hizo. Así que cuando lo hizo, santo cielo, tienes que entender que probablemente había visto los viejos episodios, en orden, durante 5 años. Una y otra vez, Goku estaba atrapado en un bucle temporal implacable, un día de la marmota de la creación de la red de dibujos animados, y yo era impotente para ayudarle. Entonces llegó el día. Frieza mató a Krillin y Goku miró al suelo, furioso. Su pelo parpadeó en amarillo, luego en amarillo sostenido, y yo, de 12 años o lo que sea, perdí absolutamente la cabeza. En ese momento, Goku era mi animal espiritual. Estábamos vinculados. Mi guarida era el planeta Namek. Perdido en un sueño febril, salté en el sofá con una majestuosidad convulsiva, prosperando en un momento que nunca recuperaría. Hice Ectocoler y Cherry Squisite corriendo por mis venas. Su rabia era mi rabia, brazos en movimiento, golpes de kung fu de un chico blanco y delgado que habrían derribado un monolito de mármol. Aquí no había control. Entonces sucedió. Concentré toda esa fiebre en un solo puñetazo de halcón, y mi pequeña y suave mano atravesó la pared seca. La pared era de color verde bosque oscuro, y tenía que pensar rápido o un castigo de mis padres me esperaba en el horizonte. Una de mis carpetas escolares era legítimamente del mismo color de verde. Recorté un cuadrado del tamaño del agujero, lo coloqué encima con el mejor pegamento en barra que se haya visto jamás, y até los lados con cinta scotch suavemente presionada. Quedó más que perfecto. Estaba claro que estaba destinado a ser cirujano. Avancemos 14 años. Estoy en casa para las vacaciones, un estudiante de medicina en ese momento, visitando a los padres. Mi padre está viendo el fútbol en el estudio y entra furioso en la cocina. ¿Quién ha hecho un maldito agujero en la pared y ha puesto este papel encima? Ni siquiera es del mismo color. Tenía 2 hermanos. Yo soy el más joven, y de alguna manera, todos habían permanecido en la misma página durante una década sobre la ocultación de este secreto. De hecho, era una ley entendida para no mencionar ese agujero, y hace tiempo que había pasado a ser una realidad subconsciente, una ley de la naturaleza. Era la primera vez que se hablaba de ello en muchos años. La primera regla del agujero en la pared de yeso era no hablar del agujero en la pared de yeso. El pergamino se había desvanecido en incontables días blanqueados por el sol. A estas alturas ni siquiera era verde, sino más bien crema. Me eché a reír, y mi padre se negó a creer la realidad de aquel agujero en la pared. Era sencillamente imposible que ese error atroz hubiera pasado desapercibido durante más de una década. Nada se le escapaba a él, maestro paternal de su dominio. Innumerables eventos deportivos habían sido presenciados en esta iglesia desde aquel día. El papel se había desvanecido tan lentamente, cambiaba tan levemente día a día, que él nunca lo había notado. Desmontamos el pergamino de la carpeta, y he aquí que en el reverso, con tinta falsa, había un programa de estudios fechado de la clase de inglés de la escuela secundaria. Mamá afirma que siempre supo que estaba ahí, pero no sabía qué era, y después de criar a 3 niños, aprendió que era mejor dejar estos misterios en paz. Solo Dios sabe lo que habéis escondido en esa pared. No,
Gracias. Todos los intentos de negociar una indemnización por daños y perjuicios se encontraron con la alegación de prescripción.